Bien, ya tenemos a Enrique que estaba pronto de las 6 de la tarde allí en Puntual. Buenas tardes, Enrique Ortega. Ahí estamos con Leonardo Fossati. Hay una patota hoy acá. Hola Leo, hola Néstor, ¿qué tal? Vamos rapidito al tema. Ah, que un oligarca defienda los intereses de la oligarquía no me asombra porque es algo esperable, es algo razonable. Pero ver a trabajadores, y en algún caso trabajadores de la prensa, defendiendo los intereses de la oligarquía, cuando no hay peor, algún peón rural, alguna mucama, policías, defendiendo los intereses de la oligarquía, pegándose un tiro en el pie, es algo que no me entra en la cabeza. Mira, yo sigo hablando, pero cuando puedas pasar nuevamente el video que te encargué, Néstor, de la respuesta, el paseo que le da Leonardo Pereira a un periodista de Radio Monte Carlo, que ahí si no sos de derecha no trabajas, obviamente, ¿no? Entonces digo, apenas tú lo tengas disponible a ese Tiralo, video, Florencia. a ver, Florencia, Hicimos la prueba porque hoy para que saliera. quiero que vean, Salgo yo no, de pantalla. Tiene un huracán de cola. ¿Se acuerdan Ahora, que toda hablaban esa... de viento de cola? Bueno, hoy hay un huracán de cola. Ese huracán de cola, en el que decían que se iba a derramar, no me doy cuenta dónde se está derramando. Porque si hay 100.000 uruguayos comiendo ollas populares, 66.000 pobres nuevos con relación a 2019, presupuesto más bajo en educación, falta de medicamentos, como ustedes mismos lo han documentado en varios hospitales, para enfermedades que son crónicas y que requieren de medicación común. Entonces estamos ante problemas. Y los Ahora, problemas esa tiene medida que resolverlos el gobierno. esa medida que proponen, ¿no enlentecen más la economía? Porque eso significa una renuncia fiscal, más impuestos. Es decir, para que la gente pueda invertir, la economía tiene que estar más liviana también, ¿no? Sí, bueno, eso es su punto de vista. El mío que si alguien está pasando hambre, esa es la prioridad. Si su punto de vista, que el que tiene más, tiene que enriquecerse un poco más, manténgalo, sosténgalo. Yo le defiendo el derecho, pero no comparto esa idea. ¿Cuándo se dio el derrame? 9.000 millones de dólares guardados en bancos uruguayos en el extranjero. ¿Qué le tocó al que come la olla popular? Perdóneme, pero eso se llama injusticia social en el mundo. Cuando el Papa dice hay que darle a los pobres lo que les pertenece, es porque otros tienen lo que les pertenece a los pobres. ¿Y por qué no lo hizo eso el Frente Amplio cuando fue Lo gobierno? hizo, sí, pasó la pobreza del 40 al 9%. ¿Usted lee las estadísticas del INE? Lo hizo cuando pasó la pobreza infantil del 47 al 17. Pero las medidas lo hizo esas cuando que proponen. duplicó el presupuesto educativo al doble. Lo hizo cuando creó el Ministerio de Desarrollo Social y creó el plan de emergencia. Nadie en América Latina produjo esta baja de la pobreza como se produjo en 15 años del Frente Amplio. Y en estos 2 años de gobierno, la pobreza volvió a aumentar. Tanto la pobreza general como la pobreza infantil. Pero las medidas que proponen, digo, porque La medida que propone, ¿cómo no la vamos a hacer? 63% de aumento salarial en 15 años. 2 años del gobierno actual, pérdida salarial. ¿Cuál le falta? Yo le digo la que quiera. Pero inversión pública. Pero desembocó durante también los 15 después en un años. déficit fiscal altísimo, la economía quedó trancada, es decir, y todavía después vino la pandemia, ¿no? Yo no la vi trancada, vi creciendo los salarios durante 15 años. Probablemente los que no nos votaron y no lo entendieron. Pero la economía uruguaya actual en relación a 2019, la gente debe querer volver a 2019. Si la gente gana menos, no accede a los productos, va al almacén y las cosas salen caras. Los almaceneros piden para vender en forma fraccionada, para vender de medio kilo. No estoy seguro, me dijeron que era Leo Sarro, que se llama el periodista, yo no lo conozco, pero estuve revisando su cuenta de Twitter y esta nota no la pasó. Y es obvio que no la pase porque Fernando le dio para que guarde y para que tenga, ¿no? Lo atendió bien atendidito. Digamos un periodista Monte Carlo porque se ve en el grabador, ¿verdad? La etiqueta. Sujeto a confirmación de que sea quien yo mencioné. Eso es lo que decían en Twitter, pero no sé, me gustaría chequearlo, ¿verdad? Siento vergüenza ajena, porque sea quien sea el periodista, quien repito no lo conozco, el nivel de, lo voy a decir de manera elegante porque no me puedo desubicar, el nivel de carnerismo que demuestra es insufrible. Porque, a ver, si lo dijera un millonario, si lo dijera un Manini Río, por ejemplo, que junto con Irene Moreira tienen como 20 millones de dólares, si lo dijera un Juan Sartori, el mismo Lacalle, no me asombraría, pero un periodista, que todos sabemos que en el Uruguay, salvo, no sé, menos de 10, todos los demás ganan bastante mal, ¿verdad?
O sea, si te fijas, está en contra de que se aumente su propio salario. Está el nivel, el lavado de cerebro que les han hecho, que piensan de esa manera. Es insólito, es increíble, ¿no? Pero insisto, lo lamentable es que no es el único caso, no es la única víctima de este lavado de cerebro. Hay muchos trabajadores que dicen, no, lo que está proponiendo el Frente Amplio es demagogia. A ver, ¿saben lo que es la demagogia? Prometer en la campaña electoral que no se va a subir el precio de los combustibles, que no se van a subir las tarifas, llegar al gobierno y hacerlo. Prometer en la campaña electoral que si la justicia, cuando uno llega a senador, lo llega a convocar, va a dejar los fueros de lado y se va a presentar a declarar. Y luego esconderse cobardemente, vilmente, detrás de una banca. Demagogia es criticar todo lo que hacía el gobierno anterior y luego hacerlo peor. Prometer villas y castillos, prometieron puentes donde no había ríos. Eso es demagogia. Ahora, ya que este periodista está tan interesado en saber cómo se va a financiar, yo tengo la solución, para mí es muy sencillo. Yo no sé, no hay que recurrir a economistas, a genios de la economía para que te lo digan. Si redujéramos en un 40% los vehículos de los jerarcas de la administración pública, si disminuyéramos en un 40% sus sueldos, porque, a ver, es inconcebible que en un país donde hay gente con hambre, nuestros políticos ganen lo que están ganando. Con todo eso ya tendríamos una buena cantidad de dinero como para cubrir lo que se está pidiendo. Pero cuando hablo de privilegios, no hablo solamente de sueldos y de vehículos. Qué importante sería reducir el presupuesto del Poder Legislativo, recortar al máximo los viajes al exterior, al máximo, y el que quiera viajar en primera clase tiene todo su derecho, pero que pague la diferencia del pasaje con su bolsillo. O sea, este país gasta demasiado en la clase política y nos estamos dando el lujo de la pobreza. Ahora quiero hablar de una serie de hechos que en principio les van a aparecer como que no tienen nada que ver, como que están descoordinados, en fin, como que son cosas diferentes. Y sin embargo, todos estos casos son señales que marcan el rumbo de este gobierno. En primer lugar, quiero mencionar la celeridad que el Partido Nacional tiene para tratar algunos casos y la lentitud para tratar otros. Cuando el edil de Canelones, Juan López, cometió el terrible crimen de poner las necesidades de la gente por encima de las mezquindades políticas de su partido político y alzó su mano en la Junta Departamental para votar el fideicomiso solicitado por Yamandu Orsi, el intendente, las autoridades del Partido Nacional actuaron de manera sumaria y fulminante. No había terminado de bajar la mano cuando ya le habían puesto las maletas en la puerta. Bien, pero sin embargo tardaron 63 horas en reconocer la denuncia por violación de una adolescente de 16 años durante una fiesta celebrando la victoria del no en la granja San Francisco del Paso de la Arena. El responsable de la granja es el senador del Partido Nacional, Sergio Del Pino. Cerca de las 4 de la madrugada del 2 de abril, 5 hombres violaron a esta chica en un baño. Algunos dicen que estaba drogada y alcoholizada, otros que no sé, falta chequear esa información, ratificarla. Y fue un evento organizado por la Comisión Departamental de Jóvenes del Partido Nacional. La violación fue constatada por el médico del Centro de Salud del Cerro y este mismo profesional fue el que, cumpliendo con su obligación, realizó la denuncia correspondiente. Y demoró el Partido Nacional 63 horas, pero con Juan López unos poquitos minutos, ¿no? Aparte de ese delito, se cometieron esa noche varias irregularidades. Por ejemplo, no se contaba con permiso del INAU para la concurrencia de menores, menos aún para darle alcohol y drogas a los menores, y encima se duplicó
la capacidad habilitada. O sea, fue el doble de personas de la que estaba autorizada. Y pese a todo, la titular de la banca, la senadora Gloria Rodríguez, respaldó a Delfino. ¿Qué diferencia de actitud? Por otra parte, repito, Néstor, que parecen hechos aislados, que no tienen conexión entre sí, todo tiene conexión. El maestro y su director técnico de la cárcel de Florida, Carlos Otaiza, fue denunciado por una funcionaria de la unidad 19 por acoso sexual. Según trascendió, el denunciado llegó a chuparle el cuello, lo digo literalmente, y le envió audios para pedirle que no lo denunciara. Te leo lo que dice la diaria al respecto, un fragmento, esto lo voy a leer. La diaria de hoy, ¿eh? No, de hace unos días. La mujer comunicó la situación a la directora de la unidad 19 de Florida, pero no se activaron los mecanismos correspondientes establecidos por ley. En cambio, contrario a lo que establece la normativa, que plantea que ante una situación de violencia de género se debe trasladar al agresor, le ofrecieron trasladarla a ella, a la cárcel de Durazno o a la oficina de supervisión de libertad asistida llamada OLA. Cometí un error recién, dije de Florida, no, es unidad 19 Florida, así se llama, pero esto es en Durazno. O sea que ella denuncia ante la jerarca que sufre acoso sexual y la solución que le da es que la van a trasladar a ella. Bueno, esta mujer por suerte no se quedó quieta, continuó reclamando y al final se dispuso el traslado del denunciado a la OSLA, que como dije es una oficina que controla las penas alternativas. Si hubiera sido durante la gestión del Frente Amplio, ¿qué pasaría? Bueno, no tenemos por qué especular, tenemos el caso reciente que he mencionado ya en un par de ocasiones, de Gerardo Núñez, diputado, exdiputado. Ante un rumor publicado en una página web de manera anónima, renunció a su banca y se presentó voluntariamente ante la justicia para que se esclareciera el hecho. ¿Sabes lo que pasa, Néstor? Es que ser de izquierda, a diferencia que ser de derecha, implica una filosofía de vida. Bueno, en ambos casos implica una filosofía de vida, pero totalmente contrapuestas. Ser de izquierda implica una actitud ética. Hubo una frase que dijo Raúl Sendí y no se entendió, tal vez él no la explicó bien, o tal vez no era el momento en que lo dijera justamente él porque estaba muy cuestionado. Pero si es de izquierda, no es corrupto, y si es corrupto, no es de izquierda. Yo voy a cometer la kamikazeada, ¿saben lo que son los kamikazes, verdad? Los pilotos japoneses que iban con sus aviones, se estrellaban contra objetivos militares del enemigo, y sí, causaban gran daño, pero morían, ¿no? Bueno, pero yo sé lo que quiso decir con esa frase. Se supone que si tú eres de izquierda y llegas a la administración pública y, por ejemplo, robas, realmente en tu esencia no estaba ser de izquierda, ¿bien? No tienes la esencia que tienes que tener, no estás imbuido de esa filosofía de vida. No sé si Raúl no lo explicó bien y no lo entendieron, no sé si yo lo estoy explicando con claridad lo que quiero decir. ¿Esto significa que más adelante no pueda surgir algún frente amplista acusado de corrupción? No, no es lo que queremos decir. Lo que queremos decir es que tuvimos, y espero que no tengamos hoy en día, gente que se metió en el Frente Amplio porque le convenía. Bien, porque está esperando la oportunidad para meter la mano. Pero ese mismo que estaba con el Frente Amplio, cuando vio que ganaba la derecha, se fue para la derecha. Porque el corrupto va para donde calienta el sol, ¿verdad? Bien, pero no me quiero detener en eso. De todas maneras, es mucho más grave el caso de Humberto Allende, te lo mencioné en el programa pasado, alcalde de Cerro de las Cuentas, allí en Cerro Largo, que fue denunciado por la violación de una anciana de 77 años. La familia había visto en los últimos tiempos que estaba rara, que estaba mal, averiguaron bien y lo denunciaron. Y lo gravísimo es que, a diferencia de Juan López, el honorable directorio del Partido Nacional no tomó ninguna medida. Continúa en el cargo, pero ni siquiera pide licencia
La diputada que lo respaldó a él como alcalde dijo, no, yo no puedo hacer nada porque eso le corresponde al intendente. Y el intendente que dijo, no, no es un cargo de confianza, lo eligió la gente, yo no puedo hacer nada. Bueno, pues bien, se tiran la pelota los unos a los otros, pero ¿qué hay del honorable directorio del Partido Nacional? ¿Qué hay de Beatriz Argimón? Tanto que se llenó la boca hablando de los derechos de las mujeres, que había que ser implacable con estos casos. ¿Y qué dice ahora Argimón sobre el caso Carlos Moreira, el intendente de Colonia? Por otra parte, nunca voy a terminar de comprender por qué el gobierno, cualquier gobierno, teniendo personal, dinero, maquinarias, toda la logística, suele contratar a personas o empresas particulares para realizar tareas que le competen al Estado. Bueno, sí sé por qué lo hacen, pero no lo puedo decir. Ejemplo, el directorio de OCE está impulsando el proyecto Neptuno, que implica la construcción de una planta potabilizadora en San José. Esto también implica un ramal de conexión de cañerías de 80 kilómetros que conectarían a San José con Montevideo. La idea es sacar agua del Río de la Plata. Además, también van a construir, el proyecto está muy bueno, una laguna artificial. ¿Para qué? Para que cuando el nivel de salinidad del Río de la Plata sea excesivo, se extrae agua para abastecer a la población de esta laguna artificial. Hasta ahí todo bien. El tema es que el gobierno está previendo contratar a una empresa privada para la construcción y concederle la potabilización del agua por 28 años. Cuando hacen un favor, lo hacen por bastantes décadas, como en el caso de Cantón aquí. 28 años. Esto último, en primer lugar, es inconstitucional. Algo parecido pasó con las aguas, no me acuerdo la empresa, ahora se me borró, de Maldonado, que fue por 25 o 30 años. Sí, exacto. Pero ¿por qué ese empecinamiento, esa desesperación por darle dinero del Estado a particulares? Son amigos de los amigos, ¿bien? Ahora, fíjate que si esa tarea de potabilización la realizara OCE, ¿sabes cuánto estaríamos ahorrando? 12 millones de dólares por año. Pero además, ¿qué pasó con el plebiscito de 2004? Porque desde ese entonces el Estado es el que tiene la obligación de realizar esa tarea. Ellos que nos acusan a nosotros de habernos copiado los plebiscitos, desconociendo que lo que se hizo con respecto a la ley de caducidad fue acatar lo que habíamos firmado en acuerdos internacionales con respecto a los derechos humanos, pero ese es otro tema, ¿no? Bien, pero además, otra cosa, esto lo podría hacer OCE perfectamente si no fuera porque este gobierno redujo el límite de inversión, el tope de inversión, que estaba en 100 millones de dólares con el Frente Amplio, y lo bajó prácticamente en un 30%, a 71 millones de dólares. Repito, OCE tenía un tope de inversión de 100 millones de dólares. ¿Bien? Ahora tiene 71 millones. O sea, como que cuando hicieron esa rebaja ya estaban preparando el terreno para decir, bien, ahora tenemos el proyecto Neptuno, no hay más remedio que recurrir a una empresa privada. Pero es que aún así va a salir muchísimo más caro, 12 millones de dólares más por año. La turbiedad de este gobierno es, como dije, enfermante y enfermizo. Fíjate que los directores de la anterior administración de la ANP, la Administración Nacional de Puertos, declararon hace pocos días ante la Fiscalía que se enteraron por la prensa del acuerdo que hizo el gobierno con la empresa belga Canton Nachi, ¿ya? Los directores se enteraron por la prensa, o sea que quisieron hacer todo en secreto. La justicia está investigando ahora varias irregularidades. Entre ellas, mira, resulta que para hacer un negocio de esa naturaleza, que para mí es ilegal por todas partes y poco ético además, la ley exige que exista un asesoramiento previo
un informe de asesoramiento de la ANP. O sea, ese es un requisito legal que no se puede saquear. ¿Y sabes qué descubrió la justicia? Ese informe se hizo, pero un mes después de firmado y sellado el acuerdo. Esto, la verdad, que pone en graves aprietos a Heber. Bueno, no creo que lo pongan aprietos porque el gobierno lo va a defender a capa y espada. Ahora, tengamos en cuenta que la otra empresa, la empresa perjudicada, Montecom, está denunciando al gobierno uruguayo por ese acuerdo a todas luces ilegal. ¿Cuánto nos va a costar? No lo sabemos todavía, no está fijado el monto. Pero es un juicio que hay un 90% de probabilidad de que lo pierda el Estado uruguayo. Y nosotros lo avisamos, lo dijimos no ahora, lo dijimos el año pasado, creo que en tu mismo programa. ¿Cuánto nos va a costar si esta empresa, hay más de una perjudicada, Montecom es la primera que denuncia, pero pueden surgir todas las demás en cadena. Por este son como 10 empresas más pequeñas que Montecom que están en la misma condición y en la misma igualdad como para ganar un juicio. Y te tiro otra que parece desconectada. Antes que me olvide, la empresa de donde vos naciste y creo que te criaste, Maldonado, Uragua. Uragua, es cierto. Eso fue un desastre también de principio a fin, ¿no? Incluso se perjudicó mucho a los empleados. Otro hecho aparentemente desconectado, pero que sí que tiene que ver. El Partido Colorado le debe 5 millones de dólares a la Intendencia de Montevideo. Pero lo agarraron de Cristo, yo ya lo mencioné. Pobre gente, vos le van a decir que están haciendo antipartido Colorado. Desde la década de los 90, cuando gobernaba Luis Lacalle I, no pagan los tributos correspondientes por su sede, que está ubicada en Andrés Martínez Trueba, ni por su cine yo tenía una novia por ahí, en Piedras Blancas, ¿ya? Yo me acuerdo de las zonas de Montevideo por las novias que tuve, ¿no? Vale, pero estamos hablando del mismo partido, que no todos, hay que reconocer que, si no me equivoco, Ciudadanos estaba a favor de votarlo, me corrige si... al préstamo lo votó. Bien por ellos. La verdad, tengo que decir que el sector de Ciudadanos ha tenido sino varias actitudes que debemos reconocer nosotros como dignas, ¿no? A mí me gusta mucho cuando un adversario político hace algo bueno que me obligue a aplaudirlo. Me gusta mucho más que cuando lo hace un compañero, porque del compañero de tu mismo partido es lo que tú tienes que esperar, ¿verdad? Ahora, pero fíjate el sector de Sanguinetti, le deben 5 millones de dólares. ¿De cuánto era el préstamo? 70 millones, creo, ¿no? Te hago una interrupción y te saco de ahí. ¿Cuánto era que debía de contribución inmobiliaria el Boca Andrade? No sé, pero creo que lo tengo en el bolsillo por si se me antoja una Coca-Cola. Pero fíjate que... No, pero esas son las cosas en las cuales Nacho Álvarez y otros de la prensa, hablando de este hombre, de las preguntas que le hacía Pereira, hablando del periodismo, que ya no es periodismo, sino que son operadores políticos, ya lo eran antes, ahora más desenmascarados, lo que hicieron con el Boca Andrade, estuvieron como 15 o 20 días hablando de ese tema de la construcción inmobiliaria. ¿Quién habla hoy del Partido Colorado de los 5 millones de dólares que debe? Bueno, pero del mismo Peña, del Partido de la Gente, miembro de la coalición, que estaba construyendo de manera irregular su casa en Punta Ballena, y pese a que tuvo órdenes de detener la construcción, la continuó. Eso pasó, como digo siempre, como una golondrina por los medios de comunicación, así bien fugaz, ¿no? Fue como un suspiro. Ahora yo digo, está bien, el préstamo del BID era una cantidad superior a la que debe el Partido Colorado, pero estamos hablando más o menos del 7%. A varios barrios de Montevideo se le podría solucionar el saneamiento si Sanguinetti decidiera pagar esa cifra, porque además todos ellos están nadando en la abundancia. Entonces vuelvo al tema, ¿por qué esa extraña desesperación por privatizarlo todo? Uno que anda desesperado justamente por privatizar algo es el presidente de ACE.
Cipriani, Leonardo Cipriani. Que vive de la plaza para allá, vive de la plaza para allá en Las Piedras. Esto, Leonardo, ya no está ahí, ¿no? Leo. Bien, a ver, ¿tenemos un problema con la distribución de medicamentos en ACE? Sí. ¿Hay que solucionarlo? Sí. ¿No tendríamos que tener ese problema? Sí. Pero para eso está Cipriano. Eso es lo que esperamos de un jerarca al cual le pagamos el sueldo, que realice una buena administración y que solucione los problemas de gestión. Pero ¿por qué para la derecha la solución pasa siempre por privatizar servicios? ¿Por qué esa desesperación, repito, por pagar más, bien, a los privados? Es porque quieren beneficiar a sus amigos, es así de simple, hay que decirlo. El ministro Martín Lema, por ejemplo, ha anunciado que el MIDES va a continuar apoyando a las ollas populares y ahora se dispone de 67,5 millones de pesos. Muy bien, perfecto. Yo, si fuera presidente, le daría más, ¿verdad? Pero igual, está bien, algo es algo. Ahora, lo que no entiendo es por qué ese dinero lo tiene que gestionar una fundación como Uruguay Adelante, en lugar del Instituto Nacional de Alimentación, el INA o las intendencias. Menos entiendo el empecinamiento de las intendencias blancas de contratar con licitaciones calcadas de un departamento al otro a la Fundación Blanca a ganar, pese a todas las observaciones del Tribunal de Cuentas. Repito, sí entiendo el porqué, no lo puedo decir. Bueno, en fin, creo que la gente no es estúpida y se da cuenta del motivo, ¿no? Pero el hecho es que continúan los escándalos de dedazos y acomodos en la administración pública, porque la coalición gobernante está usando los dineros públicos para beneficiar a cuanto militante, familiar o amigo se le antoje. Ya hemos hablado de los casos de ACE, de la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARU, y de muchos otros casos donde se saltean los concursos, meten gente a dedo, inventan cargos de asesores por aquí para allá para acomodar a la gente. Bueno, ahora se ha descubierto en estos días lo que está sucediendo con el fondo del fideicomiso RENADRO, que es la Red Nacional de Drogas. El Ministerio de Salud Pública le adjudicó a RENADRO 20 millones de dólares. ¿En qué se está usando? Para extender los contratos de los militantes de Cabildo Abierto. Ahora, pero además ya no se les precisa, porque las funciones de estas personas que fueron contratadas finalizaron junto con el fin de la emergencia sanitaria, y sin embargo les tienden el contrato por 6 meses más. Bien. También trascendió en estos días algo que yo adelanté en el programa pasado, lo que ha hecho el presidente de ANTEL, Gabriel Gurméndez. Gabriel Gurméndez criticó en el año 2020 a Carolina Cose, que ocupaba ese cargo de la presidencia de ANTEL, porque Carolina había declarado reservados los gastos de publicidad por una cuestión de estrategia de mercado, para que la oposición no supiera cuándo estaban invirtiendo y tal, ¿no? Y él lo criticó con mucha crudeza. Y cuando, bueno, en la campaña electoral él llegó a decir, la transparencia es un mandato legal y un compromiso de este gobierno. Creo que ya había asumido cuando dijo esto. Repito la frase, la transparencia es un mandato legal y un compromiso de este gobierno. ¿Y qué hizo la semana pasada? Lo que criticó, declaró reservados todos los gastos de publicidad. O sea, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Por otra parte, en el municipio CH de Montevideo salió la alcaldesa, que es jovencita, Matilde Antía, y fue suplantada por Jorge Larrañaga Vidal. ¿Quién es Matilde Antía? Es sobrina del intendente de Maldonado, del Partido Nacional. ¿Quién es Jorge Larrañaga Vidal? Hijo del fallecido exministro del Interior. Como para que los Pérez, Rodríguez, Cabrera, Méndez y Fernández tengan bien claro que si desean llegar a algo en la política en este país, van a tener que romperse el alma 100 veces más. Porque el que no tiene padrino muere infiel.
Otros casos que aparentemente no tendrían conexión y sin embargo sí tienen conexión porque todo esto pinta el gobierno de pies a cabeza. La noche del sábado del 23 de abril, una decena de personas persiguió a un muchacho de 23 años, 25 años, perdón. Esto ocurrió en Lezica. Lo acusaron de ladrón, lo persiguieron, intentó ocultarse en una casa y lo lincharon. Le dieron puñaladas y lo balearon. Vamos a suponer, aunque eso lo va a determinar la investigación correspondiente, aunque me parece que la policía no está muy interesada en aclarar ciertos casos. Por ejemplo, no sabemos nada de las palizas contra los indigentes, son casos que no se aclaran, pero volviendo al tema, vamos a suponer que sí robó algo. ¿Quién es más criminal? ¿Por qué estas personas estaban armadas? Porque lo apuñalaron y lo balearon. ¿Les importaba tanto lo robado o usaron ese hecho como una excusa para liberar su instinto asesino? En la misma fecha, el mismo sábado, en el barrio La Teja, un hombre de 78 años disparó varias veces su arma contra la puerta porque sintió ruidos en la puerta y asesinó a una mujer de 55 años. Ya hemos hablado de lo ocurrido en noviembre en barrio Peñarol, donde un hombre de 72 años baleó a su vecino, que estaba en el techo arreglando los cables, un muchacho de 28 años, no le dijo ni buenas tardes, era de tarde, no de noche además, le pegó un tiro en la nuca, ¿bien? También describimos lo que sucedió en Pinares, Maldonado, donde un grupo de energúmenos vio a un muchachito que salía de una casa de al lado y tenía lo que según el fiscal Subía y el senador Gandini calificaron como apariencia delictiva, lo persiguieron, lo golpearon, lo atropellaron con un vehículo, intentaron secuestrarlo y si lo hubieran logrado secuestrar, si no se hubiera podido escapar, ese chico muy posiblemente estaría muerto. ¿Bien? Y era el hijo de un profesor de filosofía que había arrendado esa casa que vivía ahí al lado, ¿no? Era vecino de ellos. Muy bien, por supuesto que no se les dio prisión preventiva mientras dura el juicio a los energúmenos porque son nenes bien, de familias bien. En el Uruguay lamentablemente se habla de familias bien cuando hablamos de familia con dinero. Por otra parte, y hace pocos días atrás, un policía golpeó a un enfermero en el estómago. ¿Por qué? Porque le exigió ponerse un tapabocas, ya que estaba custodiando a una persona que probablemente tuviera tuberculosis. La culpa no es de este milico mononeuronal. La culpa, hay que decirlo con todas las letras, es de Jorge Larrañaga y Luis Alberto Heber, porque ambos lo convencieron de que por tener un uniforme tiene todo el derecho del mundo de llevarse a toda la gente por delante. ¿Y por qué mencioné los casos anteriores? De estos ancianos que andaban a los balazos, de los otros que apalearon a este chico, porque los autores morales de todos estos atropellos y crímenes son aquellos que con sus discursos de políticos de cuarta inyectaron dos cosas en la población: odio y miedo, una combinación sumamente peligrosa y que normalmente están conjugadas, ¿verdad? El odio con el miedo con el odio suelen ir de la mano, Por eso este estallido de paranoia de este anciano que asesinó a esta persona, a esta mujer de 55 años. Pero nada de esto nos tendría que asombrar. Todos estos hechos lamentables son la consecuencia lógica y esperable de la prédica derechista. Estuvieron años y años y años inyectando todo ese odio. Y mientras tanto, hay escasez de alimentos y medicamentos en la cárcel de mujeres. Hay varias reclusas pasando hambre. Hay reclusos en los penales de hombres que llevan meses sin medicamentos
con el maxilar destrozado, porque les dispararon en la cara munición no letal, pero ojo, la munición no letal disparada tan de cerca sí que es letal. Hay otro que tiene desprendimiento de cráneo y no han sido atendidos de la manera debida. Hay otro recluso que lo sacaron del hospital y lo tiraron en una celda sin agua, sin luz, quise decir, agua sí, perdón, rectifico, sin medicamentos y sin atención médica. Se ha hecho la denuncia correspondiente. En los penales de hombres, sobre todo, hay récord histórico de homicidios y de suicidios. Y mientras tanto, este gobierno prácticamente duplicó de 80 a 150 la cantidad de muertes dudosas para hacernos creer que los homicidios bajaron. No bajaron, están poniendo muerte dudosa a cualquier clase de muerte. Si quisiera saber si ahora, con los cadáveres que están apareciendo en las aguas, descuartizados, si arreglan las cifras de homicidios del mes pasado, manipulan las cifras. Las comisarías tienen que andar pidiéndole a los vecinos que les compren, útiles de limpieza, detergente, jabón líquido, las cosas más elementales, porque el gobierno no les da dinero para eso. El mismo gobierno que se llena la boca diciendo que defiende a la policía mientras les quita salario real. Día a día está aumentando la cantidad de personas que golpea las puertas del Mides pidiendo alimento y pidiendo refugio. Se va multiplicando la cantidad de personas que tienen que recurrir a las ollas populares. Entonces, todo esto que acabo de mencionar, ¿son hechos desconectados? No. Marcan claramente cuál es la línea, cuáles son los intereses de este gobierno. Y lamento que periodistas como el que entrevistó a Fernando Pereira sean tan ciegos, sean tan fanáticos por el Partido Nacional que no puedan reconocer la barbaridad que estamos viviendo. También es comprensible que este periodista no haya puesto en su cuenta de Twitter la entrevista, porque le dio un paseo a Fernando Pereira que, para terminar con algo positivo después de tanta cosa negativa, vuelvo a decir, qué señor presidente que nos mandamos. Me alegro muchísimo de la elección que hicimos. Esto era lo que se precisaba, un presidente que no dejara ninguna pelota picando en el área sin mandarles un penal hasta el fondo de la red. Muy bien, Fernando, te aplaudo de pie, a muerte. Enrique Ortega Salinas, muchas gracias. Buena Gracias jornada, a ti. buen fin de semana. ¿Tenemos el cierre ya de Enrique? Bueno, gracias por estar, Enrique. Gracias a ti, suerte. Un abrazo grande. Vamos, pequeña, el cierre, tanda y volvemos.